Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy el grupo número 6, conformado por Andy Merino, Naela Pérez, Cristian González y mi persona, Jimena Saldarriaga, expondremos un breve resumen sobre cómo interpretar e identificar las partes de un case law. Entonces, dentro del paso 1, a fin de contemplar desde una perspectiva general el caso, nosotros debemos analizar y tenemos que tener en cuenta 4 factores. El primero sería determinar la fecha del caso. Luego, tener en claro qué tipo de corte es. Después, el nombre del caso. Y por último, leer el resumen inicial del caso, pero no citarlo en el análisis principal. Por otro lado, respecto al paso número 2, dentro del análisis del caso per se, existen 3 requisitos. El primero, que es necesario delimitar los hechos más relevantes y resaltarlos para que nosotros podamos analizarlos de manera aislada de los demás hechos. Luego, que después de haber delimitado ello, es menester determinar cuáles son las partes del caso que presentan tales conflictos. Por último, es preciso destacar y determinar cuál es el daño o remedio apetito. También, dentro de este punto, resulta necesario analizar cuáles son los pedidos de cada parte para poder resolver dichos conflictos. A continuación le doy el pase a mi compañera Andy Merino. Proseguimos con el paso 3. Básicamente en este punto es necesario en realidad determinar y cuestionarse cuál es la pregunta que debe responder la Corte y la respuesta de la misma, la cual puede o afirmar, negar o derivar el caso a otra Corte. Por otro lado, es importante resaltar que resulta necesario analizar el por qué el razonamiento de la Corte. Ello es dado que este punto engloba lo que sería el punto principal del análisis material y en su mayoría de casos la Corte funda su pronunciamiento en base a las pruebas presentadas por las partes. Con respecto al paso 4, es necesario analizar la postura que adopta la Corte, la cual se formula básicamente en lo siguiente. La opinión mayoritaria, la cual genera un precedente que sería vinculante, la opinión disidente, la cual enerva una posición contraria a la mayoritaria, la opinión concurrente, la cual, si bien es cierto, está de acuerdo con la opinión mayoritaria. En materia de la decisión, esta se ve motivada en función a otras razones, y la opinión de pluralidad, la cual se anuncia en la decisión del tribunal, pero no logra que la mayoría de los jueces apoyen el razonamiento legal de esta misma. Prosiguiendo con la exposición, voy a hablar acerca de la opinión mayoritaria. MacLean afirma acerca de la opinión mayoritaria, la cual también es conocida como opinión del tribunal, que ésta representa la opinión de la mayoría de los jueces que han escuchado el caso. El razonamiento legal que forma la opinión explica la ley, su aplicación a un caso específico, asimismo brinda orientación sobre la interpretación y aplicación de las leyes. Un ejemplo. Si 5 jueces votan en una dirección y por otro lado 4 votan en contra, el voto de los 5 jueces se convierte en la mayoría. Por lo tanto, un juez tendrá que escribir una opinión que describa por qué llegaron a dicha conclusión. La discusión en esa opinión se vuelve vinculante para todos los tribunales de los Estados Unidos en cuanto a esos temas. Por otro lado, tenemos a la opinión disidente, en la cual Higgett menciona que esta opinión es una opinión escrita por un juez el cual pertenece a la minoría y que siente con mucha motivación el tener por qué explicar su desacuerdo con sus demás colegas. Dado que la opinión disidente representa una posición minoritaria, el razonamiento no es un precedente vinculante. Sin embargo, esta opinión disidente ofrece información valiosa sobre el proceso deliberativo detrás de un caso y articula el razonamiento que los futuros casos judiciales podrían volver a examinar. Con respecto a la opinión concurrente, tenemos que el autor Oyarse sostiene que una opinión concurrente está de acuerdo con el resultado de la opinión mayoritaria, pero no necesariamente con el razonamiento encontrado en la opinión mayoritaria, pues dicha opinión le da a un juez concurrente la oportunidad de explicar más a fondo el razonamiento legal de un caso u ofrecer un razonamiento legal completamente diferente para la decisión. Aunque éste puede estar de acuerdo con el resultado, la justicia concurrente puede sentir que la mayoría llegó allí de manera incorrecta, y es posible que desee asegurarse de que se conozca su análisis.
Finalmente, en cuanto a la opinión de pluralidad, tenemos que el autor Baker menciona que cuando ninguna opinión obtiene el apoyo de la mayoría, se debe respetar el mayor porcentaje de votos y por consiguiente se genera el apoyo hacia la mayoría, por lo que se estaría hablando de la opinión de la pluralidad, dado que el razonamiento legal no es adoptado por la mayoría de los jueces, puesto que es menos confiable como precedente legal. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.